De hoy vamos a ver el tema de movilidad, los aspectos de movilidad que tienen pues una cercanía muy importante con el tema de eficiencia energética. Antes que nada, déjenme mencionarles la CONUE, es la Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía. La comisión nace desde hace muchos años, en 1989, como CONAE, como Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. Esa comisión es transformada en 2009 por la CONUE. Hay una reforma energética que modifica algunas cuestiones y bueno, actualmente nuestras funciones son pues hacer eficiencia energética en industria, en transporte, en estados y municipios, etcétera. Entonces, vamos a ver la importancia de la movilidad. Tiene que ver con el consumo de energía. México consume, si usted revisa el balance nacional de energía de la Secretaría de Energía, van a encontrar un dato bien interesante y que también es muy impactante. Casi el 50% de la energía en México, en el consumo final, lo consume el transporte. 50% de la energía de consumo final la consume el transporte. Lo que quiere decir que usamos el 50% de energía para transportarnos nosotros mismos y transportar nuestros bienes, lo cual es muchísimo. En otros países, por supuesto, es menor la cantidad. Una de las razones más importantes de ese consumo es la gasolina. La gasolina son aproximadamente 3/4 de combustible gasolina que se utiliza, y el restante pues es el diésel. Aquí lamentablemente yo traía aquí unas láminas, pero bueno, no pudimos encontrar la última modificación de la presentación donde venía muy claro eso. Pero imagínense, la mayor parte entonces de la energía que consumimos es diésel y gasolina, pero principalmente es gasolina. Y además todo ese combustible lo consume, 92% lo consume el autotransporte, es decir, todos los vehículos con rueda, llantas, consumen 92% de ese consumo final de energía. Bueno, pues entonces, ¿dónde se consume? Muy sencillo, tenemos 29 millones de vehículos, de unidades, tenemos ciudades tan importantes como la del Distrito Federal, que consumen casi del 25 a 27% de la energía del consumo de gasolinas en México. Entonces, revisar a las ciudades es algo muy importante porque ahí tenemos un gran consumo de energía. En CONUE lo que hemos hecho es trabajar con algunos consultores para desarrollar algunos manuales y guías para los presidentes municipales, para quien se encarga de administrar la ciudad, para que busquen una movilidad sustentable, es decir, una movilidad que aproveche sustentablemente la energía. Y es lo que les voy a presentar, algunas cosas que se pueden resumir. Digo, ahí vamos, perdón Carlos, ¿cuánto tiempo tengo? Porque ya no, 20 minutos, 20 menos 5, ¿verdad? 15 minutos, para llevar el tiempo. Y en CONAE se elabora entonces un manual que va a ser guía para presidentes municipales o quien esté encargado del transporte, para tomar algunas ideas y que puedan ir trabajando. Hay mucho trabajo que se ha hecho en México, pero particularmente a CONUE le interesa la parte de eficiencia energética, o sea, cómo vamos a reducir ese consumo de energía debido a una movilidad sustentable, una movilidad que aprovecha sustentablemente la energía. De eso se trata. Bueno, entonces el objetivo de esta información pues es dar información a los municipios, ya lo decía, fomentar la participación de los municipios en adoptar mejores prácticas, tener alianzas. Estas alianzas estratégicas para reducir el consumo de energía son primordiales, ¿no?
Ofrecer a los municipios entonces más referencias bibliográficas que pudieran ellos utilizar y avanzar en la búsqueda. Si vemos el índice de lo que se tiene que hacer, me voy a alejar de la bocina, el índice de lo que tenemos que hacer, vamos a encontrar estos puntos básicos, ¿no? Un diagnóstico de la movilidad que tendrá que hacer el encargado de la movilidad del municipio, revisar la organización administrativa municipal, ver el diseño de la infraestructura que tenemos para la movilidad y hacer una gestión de la demanda de tránsito. Por ahí hay un concepto de modelo de calle completa que es interesante, ahorita lo vemos. Y hacer un desarrollo urbano orientado al transporte. Esos son los puntos medulares en que se tendría que concentrar la gente para poder lograr ahorros de energía. Bueno, en el primer punto, el diagnóstico de la movilidad, bueno, lo que se trata es de tomar información, recolectar información y analizarla sobre quiénes son los usuarios del sistema, qué instituciones participan en la parte de gobierno, transporte, desarrollo urbano, qué organismos estatales operan o administran los sistemas de transporte, qué instituciones privadas se involucran, como por el transporte particular, por ejemplo, ¿no? En México tenemos varias organizaciones que están involucradas, la sociedad, qué se está haciendo por parte de la sociedad, y las ONGs, ¿no? Las organizaciones civiles, que es un papel muy importante que está tomando actualmente en México, ¿no? A partir de ese análisis, pues entonces vamos a tener una visión global de los aspectos de la red vial, peatonal y ciclista, del transporte público y privado, tanto individual como colectivo, de los estacionamientos, cómo están conformados, la distribución urbana y rural de esa zona, de esa ciudad, si es completo, el transporte de mercancías que se consideran, las emisiones a la atmósfera, que es algo muy importante por lo cual estamos aquí, ¿no? Ahorro de energía significa reducción de emisiones contaminantes y por lo tanto el consumo energético. Bueno, ya, ese es parte de nuestro análisis, que está conformado por una serie de estudios que deberíamos de hacer muy completos para las ciudades. Por ejemplo, uno muy común, oferta y demanda, ¿no? Oferta y demanda, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues considerar un montón de estudios, origen, destino, ascenso y descenso, estudios de demoras y tiempos recorridos, estudios de conteos peatonales, estudios de seguridad vial para peatones, estudios de percepción de calidad del transporte, inventarios de la red vial y de transporte, que son siempre muy requeridos. Aquí en el Distrito Federal se hizo una encuesta hace algunos años y a partir de esa encuesta se tomaron muchas decisiones, incluso la decisión de la línea 12 tuvo que ver con esa encuesta que fue bastante importante, muy larga, duró muchos años y bueno, solamente estas encuestas nos van a dar definiciones más claras de lo que buscamos, junto con los estudios, ¿verdad? Estudios de origen y destino, bueno, es lo que hablaba de la que se hizo aquí en México, en el Distrito Federal, y básicamente pues lo que queremos es de dónde nos movemos, de dónde a dónde nos movemos, ¿no? Muy sencillo. Ascenso y descenso, frecuencias de paso y carga, perdón. Este estudio se hace a bordo del transporte público y se conocen todos los puntos de abordaje y de descenso de la gente en las unidades, ¿no? Por ahí está mal algo ahí. Bueno, nosotros cuando realizábamos hace años estudios de diagnóstico energético, realizábamos precisamente estos diagnósticos y rápidamente encontrábamos dónde había una gran cantidad de gente que subía, dónde bajaba, dónde había una ineficiencia, ¿no? Si estábamos contando los kilómetros recorridos por unidad por pasaje, litros por kilómetro y por pasaje, rápidamente veíamos dónde estaban las ineficiencias, dónde estaban las eficiencias del combustible, ¿no? Estudios de demoras y tiempos de recorridos, conteos peatonales también, esto es muy importante. Ahora la vocación que deben de tener los municipios es promover el caminar, promover el uso de la bicicleta, etcétera, ¿no? Ahorita
vemos también algunas cuestiones al respecto. Y por supuesto, bueno, si vamos a hablar de peatones, tenemos que hablar de estudios de seguridad vial, que son indispensables para poder amalgar, digamos, el que el peatón pueda transitar, ¿no? Hay una cantidad importante de accidentes que ocurren y el más endeble pues, es el peatón, ¿no? Después tendremos al ciclista, pero el peatón, bueno, ni qué decirlo, ¿no? Los estudios de calidad de transporte que se hacen muy común en todo el mundo, ¿no? En el mundo desarrollado, y bueno, nosotros si los hacemos constantemente vamos a repetir cosas en todo el país, ¿no? Hay un requerimiento de mayor calidad en nuestro transporte que es indispensable ya conseguirlo, ¿no? Los inventarios de la red vial y del transporte, que con eso podemos hacer una mejor planeación del desarrollo urbano que tengamos, que requiramos, ¿no? Las externalidades, que es muy importante, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nosotros hagamos un plan de transporte? Bueno, ¿qué puede ocurrir alrededor de todo lo que las decisiones que se puedan tomar, ¿no? Recordemos, bueno, una externalidad importantísima: si nosotros tenemos un tráfico denso, el consumo de combustible va a ser mayor siempre, no hay problema, no hay más que pensar que va a ocurrir, ¿no? A pesar de que las tecnologías han avanzado mucho en detener el consumo de combustible cuando el vehículo está en ralentí, aún con eso tenemos consumos importantes cuando tenemos el vehículo detenido o a baja velocidad. Bueno, pues nuestros planes integrales de movilidad que deben de persistir, ¿no? Esos planes van a identificar necesidades de movilidad y así poder entonces programar algunas actividades, ¿no? Esos planes deben de potenciar y privilegiar el transporte público, permitir la reducción de los tiempos de viaje, fomentar traslados a través de la caminata o el uso del transporte no motorizado, integrar programas para eficientar la distribución de las mercancías, este manejo que ha costado tanto trabajo, ¿no? El transporte en la noche, ¿no? Algunos transportes están de acuerdo, otros no, y ahí vamos, digo, algunos se quejan por la falta de seguridad en las noches, pero otros ven muy eficiente poder hacer ese transporte nocturno, ¿no? Todo esto nos va a llevar a la búsqueda de mejorar calidad del ambiente y ahorrar energía, ¿no? Usar los desarrollos tecnológicos para el sector, eso es bien importante. El año pasado hicimos un evento sobre movilidad y tecnología. No se imaginan cuánto podemos hacer con tecnologías de tráfico. México es muy incipiente en esa parte. Yo soy ingeniero y me preocupa ver que me llegan las revistas de Technology Traffic en toda Europa, en Estados Unidos, todo lo que se hace, y en México no estamos haciendo gran cosa. Y nos preocupamos más bien por otras cosas que tal vez si le metemos tecnología de tráfico pudiéramos reducir fuertemente el consumo de combustible, ¿no? Y bueno, esos planes también deben de incentivar finalmente el uso del coche compartido, ¿no? Después vamos a la parte de la administración municipal, ¿no? Después de tener un diagnóstico de la movilidad, tenemos que ver qué acciones podemos llevar a cabo en la región. Entonces, esto basado en la estructura urbana y la estructura política que tenga el municipio, ¿no? 5 cosas tenemos que cuidar en la parte de la estructura urbana, ¿no? El alumbrado público y la construcción, el uso del suelo dentro de una planeación urbana integral, el transporte público integrado, eficiente y de calidad, privilegiando al peatón y no al automóvil. Tercer punto, que es regreso al segundo, tiene que ver mucho el segundo y el tercero, ¿no? Con lo que estamos hablando. Y finalmente el manejo del medio ambiente con uso